Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, anoche vimos en tu programa el video que para los que miran las cosas con suspicacia se preguntan cómo después de tu denuncia de que se borró el material se logra recuperar. ¿Cómo lograron recuperar el material? El tema es así, cuando a vos te borran una cámara, lo que tiene la cámara, si vos no grabas nada encima de eso, luego de aplicarle una serie de programas y después de 3 días de trabajo se puede recuperar. No totalmente tampoco, porque en realidad la situación en el aeropuerto de Maiquetía que nosotros grabamos debe haber durado entre 8 y 10 minutos y solamente se pudieron recuperar 2 de esos 8 minutos. Y tampoco se pudo recuperar el teléfono celular de la productora ejecutiva del programa que también grabó el momento de la agresión, pero bueno, eso fue recuperable. Otras de las cosas que muestra son documentos supuestamente del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Y la pregunta es, ¿qué prueban esos documentos o qué probarían esos documentos y cómo demostrar que son auténticos? Mira, para mí la autenticidad de los documentos, más allá de que nosotros efectivamente los chequeamos, lo da la propia reacción del Servicio Bolivariano de Inteligencia. A mí, cuando llego al aeropuerto de Maiquetía, invitado como veedor para las elecciones por parte del Sindicato de Prensa de Venezuela, me estaban esperando, me quitan el pasaporte y me interrogan en el subsuelo. Esto es la primera vez cuando yo llego al país. Cuando estamos yéndonos nos sucede lo mismo, pero ya ahí, no a mí, sino a mí y a todo el equipo, no solamente a mí. En el medio de eso, esa semana que estuvimos en Caracas, antes de las elecciones, nos preocupamos por averiguar por qué nos había pasado esto a la llegada. Y conseguimos una fuente que nos dio una documentación interna del propio SEBIN, a donde constaban nuestros nombres, número de pasaporte y demás. Y pudimos averiguar por otra fuente más aquí en Buenos Aires que había sido el gobierno argentino quien había avisado de nuestra presencia al gobierno venezolano y por eso nos estaban esperando. Esto yo lo mostré en la emisión nuestra en vivo desde Caracas el día de la elección. Mostré el documento original del SEBIN. Y esto fue lo que motivó el segundo interrogatorio, porque a ellos les preocupaba, y nos lo dijeron, averiguar cuál había sido la fuente que nos había dado el material. Si el material hubiera sido falso, nada de esto hubiera pasado, es obvio. Cuando ellos nos preguntan cuál es la fuente, nosotros nos negamos a revelarlo, y es ahí cuando ellos dicen que nos iban a procesar por espionaje. Ahora, ¿cómo viste con estos documentos? ¿Los estabas buscando o te los ofrecieron? Los documentos iniciales, los que explicaban por qué se nos había vigilado al llegar, los buscamos. Los otros documentos nos los ofrecieron. Evidentemente acá hay una filtración en el SEBIN que ellos conocen y que les preocupa, y era eso lo que querían averiguar. ¿Cuál era el filtro que había hecho trascender la información? Porque es información reservada, que no hay otra manera de tener, a menos que tú pertenezcas al propio servicio de inteligencia. Bueno, esto era lo que les preocupó y lo que motivó la detención. Lo que nosotros hicimos luego, una vez llegado a Buenos Aires, fue hablar con varios de los protagonistas de estas listas que teníamos, a donde hay teléfonos intervenidos, informes de contrainteligencia de estudiantes, de empresarios, del propio Capriles, del exalcalde de Caracas, etcétera, y poder chequear que las referencias eran verdaderas, que los datos eran válidos, y bueno, a partir de que pudimos chequear eso, fue que lo dimos a conocer ayer. Ahora, ¿tienes más documentos para mostrar en un próximo programa o esto es todo lo que obtuvieron? Ayer, después de haber hecho la emisión, evidentemente acá hay gente del SEBIN que yo realmente desconozco cuál es el motivo, pero que están interesados en que trascienda información propia del organismo. Ayer nos llegaron otras cosas más por otra vía, pero también con respecto al tema del SEBIN. O sea que a lo mejor en el SEBIN no hay una sola filtración, sino más de una. Sinceramente yo no estuve trabajando después de todo lo que pasó en el tema, tampoco tuve tiempo de hacerlo, y tampoco tengo demasiado interés porque en realidad nuestro programa no es sobre Venezuela, nuestro programa es básicamente sobre Argentina. Lo que sucede es que hace unos meses hicimos una emisión especial que se llamó Recuerdos del Futuro, a donde nosotros planteábamos la cantidad de cosas similares que hay entre los procesos políticos de Argentina y de Venezuela. Son muchísimas, la división social, el tema del dólar, el tema del autoritarismo interno, bueno, etcétera, etcétera. Y entonces en ese marco fue que cubrimos la elección de Chávez también, porque hay mucha gente
que acá ve el gobierno de Chávez como con preocupación, a partir de que es una especie de fantasma de lo que Argentina puede convertirse en eso, ¿no? ¿Y lograste averiguar de dónde saldría la orden, de qué oficina, de qué dependencia del gobierno argentino saldría la orden que avisó a su contraparte en el aeropuerto de Maiquetía que llegabas con todo tu equipo? Nosotros no terminamos de trabajar ese tema, tenemos una versión que yo la daría con pinzas porque realmente no tengo completa confirmación. La versión que tenemos es que salió de la Policía Aeronáutica por orden del Ministerio de Defensa. Ahora, Jorge, ¿había una orden judicial que indicara que ustedes deberían ser sometidos a esta requisa en el aeropuerto? ¿Estaban ustedes cometiendo algún delito, violando alguna ley venezolana para ser detenidos en este subsuelo como lo describes y, bueno, ser decomisado parte del material? Absolutamente ninguna, toda la detención fue absolutamente ilegal, absolutamente ilegal. Ellos no tenían ningún derecho ni a retenernos los pasaportes, ni siquiera a eso, ni a mantenernos ahí durante 2 horas, ni a retrasar el vuelo que nosotros finalmente pudimos tomar, y mucho menos a borrarnos el material de las computadoras y los teléfonos y de la cámara misma. No, para nada, es una locura lo que pasó. Es más, cuando esta persona que se identifica como comisario en una oficina donde había un gran logotipo del SEBIN, esta persona me dice que yo voy a ser enjuiciado, que voy a ser denunciado por espionaje, yo le digo, pero usted no puede hacer eso, usted necesita hacer una denuncia ante un juez y tiene que permitirme a mí tener un abogado. Y el tipo me responde, nosotros aquí hacemos lo que queremos. Y como los estaban esperando, ¿en qué condiciones trabajaron en esos días que estuvieron cubriendo las elecciones? Porque vi en el video que mostrabas el seguimiento de un vehículo que coincide con uno que me siguió a mí en un viaje previo y me llamó muchísimo la atención. Sí, me enteré de eso viendo tweets a lo largo del día de hoy. Vi que vos ponías ahí 2 fotografías de vehículos sin identificación. Hubo varios hechos curiosos durante nuestra estancia ahí. Primero, al segundo día de estar ahí, yendo el equipo a cenar a un restaurante, había un auto con vidrios polarizados, sin placa, que nos seguía a paso de hombre. A mediados de la semana yo encontré que mi computadora había sido intervenida. Encontré en la papelera de mi computadora archivos de una Palm One, y yo no tengo una Palm, tengo una Mac, o sea que evidentemente alguien había chupado el material de mi computadora con otra. Esos archivos tenían horarios correlativos, de modo que no sabemos si eso fue automático o secuencial, pero evidentemente fue una computadora extraña. El día de la conferencia de prensa de Chávez, cuando nosotros nos encontramos ahí, estábamos en el corralito de los periodistas. Yo no sé si lo notaste, pero pusieron 2 personas de civil que evitaban que yo tomara contacto con Chávez. Es más, Nicolás Wiñaski, un compañero nuestro que también estuvo detenido, me sacó una fotografía con su celular, y esa fotografía fue publicada por los diarios de aquí de Argentina, y ahí se me ve a mí en primer plano con 2 personas de civil que me impiden el acceso, que me impiden el paso, lo cual a nosotros, como somos del Canal 13 de Buenos Aires, nos complicaba porque queríamos lograr una toma en la cual se me viera a mí con referencia a Chávez. Claro. Bueno, finalmente no la pudimos hacer nunca. El día anterior, yo finalmente decido irme un día anterior de Caracas, un día anterior del previsto, y esa mañana esa mañana fueron a mi hotel 2 personas de civil a buscarme. En el hotel no le dieron ninguna referencia, dijeron que eran nuestra custodia, nosotros no habíamos pedido ninguna custodia, y después sucedió lo que sucedió. Ahora, para ya cerrar el tema, Jorge, ¿alguna reacción, alguna explicación, alguna pedida de excusas por parte del gobierno bolivariano o de los representantes argentinos en Venezuela o del gobierno argentino? ¿Alguna reacción frente a esto? ¿Has recibido? La reacción del embajador argentino en Caracas fue vergonzosa, porque el embajador argentino se alineó con la versión del Servicio Bolivariano de Inteligencia, diciendo que nosotros los habíamos provocado, y la filmación que dimos a conocer ayer muestra claramente que esto no fue así. El gobierno argentino no dijo nada, el venezolano por ahora tampoco, pero hay un montón de pedidos de la oposición aquí pidiendo de interpelación al canciller y al embajador argentino en Venezuela, y hubo también pronunciamientos de la Sociedad Interamericana de Prensa y de un montón de organismos de prensa en América Latina y Estados Unidos por el tema de la detención y del borrado del material. Ahora, Jorge, me llamó poderosamente la atención ayer en el programa
¿Cómo le recordaste su madre al embajador argentino en Venezuela? La madre, no la madre buena, la madre mala. Y me pregunto, ¿es necesario usar ese lenguaje, ofender y respetar así? ¿Para qué? ¿Qué le añade a este episodio? A ver, uno tiene una discusión entre ser periodista y ser persona, y a veces soy más persona que periodista. Bueno, pero me llamó la atención porque hablabas de la violencia, cómo se había solucionado en Colombia con bibliotecas, con centros lúdicos, o sea, no Sí, se claro, solucionaba la Fajardo, violencia sí, claro. con más violencia y me parecía un contraste verte insultando, sobre todo siendo un líder, un referente de opinión en medios públicos. Pero bueno, ya para terminar, después del 7 de diciembre, esa fecha en la que el gobierno le ha dado plazo al grupo Clarín para que desinvierta en sus licencias de radio, de televisión, tengo entendido. ¿Te ves al aire con tu columna, con tu programa de radio, con tu programa de televisión? Mira, ahí la pregunta es si el gobierno argentino va a respetar la ley. Si la respeta, realmente las modificaciones se van a dar recién a mediano plazo. Tampoco se van a dar el mismo 7 de diciembre. Tendría que haber un año para que el Grupo Clarín desinvierta. En el caso de la radio, donde estamos primeros en sintonía ya desde hace bastante tiempo, no nos crea ningún inconveniente, porque el grupo tiene 11 radios, de esas 11 radios debería desprenderse de una, y no sería el caso de Radio Mitre, que es en la que estamos. Y después el grupo debe optar entre tener el cable o tener un canal abierto, y creo que va a optar por el canal abierto, pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Yo igual no descartaría que el gobierno se alejara de la ley y que intentara expropiar, pero bueno, en ese caso el panorama sería otro. Bueno, pues estaremos atentos, por supuesto, siguiendo este tema. Gracias, Jorge, un gusto tenerte con nosotros y bueno, felicidades por esos ratings que tengo entendido este domingo batieron récord. Sí, fue visto por mucha gente, te agradezco mucho, me encantó que nos encontráramos y hablar ahora también.